Había una vez, en un pequeño pueblo llamado Santa Ana, una mujer llamada María. María era conocida por su belleza y su voz melodiosa que encantaba a todos los que la escuchaban cantar. Sin embargo, un trágico suceso cambió su vida para siempre. Una noche, mientras María paseaba cerca del río, escuchó un llanto desgarrador. Siguiendo el sonido, llegó a una tumba antigua que se encontraba en el cementerio del pueblo. En la tumba estaba inscrito el nombre de La Llorona. Intrigada, María se acercó y, sin pensarlo dos veces, comenzó a cantar una hermosa canción. De repente, la tierra comenzó a temblar y una silueta oscura emergió de la tumba. Era la Llorona, una figura fantasmal vestida de blanco. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras la Llorona se acercaba lentamente a ella. La Llorona, con su voz lúgubre, le reveló a María su historia trágica. Había perdido a sus hijos en el río y desde entonces vagaba por el mundo en busca de su redención. La Llorona le ofreció a María un pacto: si cantaba para ella todas las noches, le permitiría vivir, pero si se negaba, sufriría una maldición eterna. María, asustada pero compasiva, aceptó el pacto y comenzó a cantar cada noche en el cementerio. Su voz resonaba en la oscuridad mientras la Llorona escuchaba con atención. Sin embargo, con el tiempo, María comenzó a notar cambios en su apariencia y su salud. Su voz se volvió más ronca y su piel palideció. Los habitantes de Santa Ana empezaron a notar que algo extraño ocurría con María. La gente decía que había sido maldita y que su pacto con la Llorona había llevado a la oscuridad al pueblo. Las noches se volvieron más aterradoras, con llantos y lamentos resonando por las calles. Un día, María decidió enfrentarse a la Llorona y romper el pacto. Fue al cementerio y cantó una canción de liberación, desafiando a la entidad maligna. La Llorona, furiosa, se abalanzó sobre ella, envolviéndola en un abrazo gélido. En ese momento, un rayo de luz atravesó el cielo y golpeó a la Llorona, desvaneciéndola en el aire. María quedó libre de su maldición, pero pagó un precio alto. Su voz nunca volvió a ser la misma y su belleza se desvaneció. El pueblo de Santa Ana pudo finalmente descansar en paz, sabiendo que la Llorona había sido vencida. Sin embargo, cada noche se podía escuchar un eco lejano de las canciones de María, recordando a todos los habitantes la oscura historia que había ocurrido en la tumba de la Llorona. Y así, la leyenda de la tumba de la Llorona perduró en el tiempo, recordando a todos que incluso la belleza y la música pueden ocultar terrores inimaginables.